La pastora y el desollinador, por Hans Christian Andersen. ¿Habéis visto alguna vez un armario muy viejo, ennegrecido por los años y tallado con flores y hojas? Uno de tal clase se encontraba en un salón y había pertenecido a la bisabuela. Desde lo alto hasta la parte de abajo tenía tallados rosas y tulipanes, y entre las espirales se veían cabecitas de ciervos con sus astas. En el centro del armario estaba esculpido un hombre de cuerpo entero que daba risa verle, porque su aspecto era de lo más divertido. Tenía patas de macho cabrío, cuernos en la frente y una barba muy larga. Los niños de la casa lo llamaban siempre el mayor general comandante en jefe de los pies de macho cabrío, el cual es un nombre bastante largo para decirlo de un tirón, y no existían en el mundo muchas personas que ostentasen tal título. El tallarlo había sido un trabajo verdaderamente magnífico. En fin, allí estaba y siempre miraba hacia la mesa colocada bajo el espejo, en donde se erguía una encantadora pastorcilla de porcelana. Sus zapatitos eran dorados, su vestido gentilmente sujeto con una rosa roja, y se tocaba con un sombrero de oro. En la mano llevaba un cayado de pastor. Era de una exquisita delicadeza. Muy cerca de ella había un desollinador, negro como el carbón, pero también de porcelana. Estaba tan limpio y pulcro como el que más, pero era un desollinador. Es decir, eso era lo que representaba. El fabricante de porcelanas hubiera podido haber hecho de él un príncipe de haberlo querido. Se erguía sobre la consola muy gentilmente con su escalera y su rostro era blanco y rosado como el de una muchacha. Y eso era un defecto, pues él debía haber estado manchado un poco de negro. Estaba situado al lado de la pastora. Los habían colocado allí a los dos y como estaban juntos, habían terminado por hacerse novios. Eran muy a propósito el uno para el otro, pues ambos eran jóvenes, de la misma porcelana y de la misma fragilidad. Cerca de ellos se encontraba un muñeco 3 veces más grande. Era un viejo chino que podía mover la cabeza. También era de porcelana y pretendía ser el abuelo de la pastora, pero no podía probarlo. Afirmaba que tenía autoridad sobre ella y, al mayor general comandante en jefe de los pies de macho cabrío, que había solicitado la mano de la pastorcilla, le había hecho signos de asentimiento con la cabeza. «Tendrás en él un buen marido», le decía el viejo chino, «un marido que, estoy seguro, es de caoba. Hará de ti una mayor general comandante en jefe de los pies de macho cabrío. Tiene todo el armario lleno de plata y no hablemos de lo que habrá en los cajones secretos». «Yo no quiero ir al armario oscuro», contestaba la pastorcilla. «He oído decir que dentro de él hay 11 mujeres de porcelana». «Bueno, tú serás la 12ª», dijo el chino. «Esta noche, tan pronto como cruja el viejo armario, celebraréis la boda, tan cierto como que soy un chino viejo». Movió la cabeza y se durmió. La pastorcilla se echó a llorar y miró a su querido desollinador de porcelana, que era el dueño de su corazón. «Creo», dijo, «que voy a suplicarte que te vengas conmigo por el ancho mundo, ya que es imposible que permanezcamos aquí». «Yo quiero todo lo que tú quieras», le contestó el desollinador. «Marchémonos enseguida. Con mi oficio tengo suficiente para mantenerte». «Si estuviéramos en la parte baja de la consola», dijo la pastora, «no seré feliz hasta que estemos lejos de aquí». Él la tranquilizó y le indicó en dónde tenía que apoyar su piececito, sobre los adornos tallados y las hojas que se veían a lo largo de la pata de la mesa. Él se ayudó también de su escalera y bien pronto se encontraron sobre el pulimentado suelo,
Pero cuando dirigieron la vista hacia el viejo armario, notaron una gran agitación. Todos los ciervos tallados alargaban sus cabezas hacia adelante, afilaban sus cuernos y volvían el cuello. El mayor general comandante en jefe de los pies de macho cabrío saltó en el aire y gritó al viejo chino: ¡Que se marchan! ¡Que se marchan! Se asustaron un poco y rápidamente saltaron dentro del cajón de la mesa de trabajo. Allí había 2 o 3 juegos de cartas que no estaban completos y un pequeño teatro de muñecos que estaba montado de la mejor forma posible. Se estaba representando una comedia y todas las damas, rombos, corazones, tréboles y picas se hallaban sentados en la primera fila y se abanicaban con sus tulipanes. Detrás de ellas estaban los valets, mostrando sus cabezas arriba y abajo, como en el juego de naipes. La comedia representaba 2 seres que no debían de pertenecer el uno al otro, y la pastorcilla lloró por su suerte, ya que esta historia era como la suya propia. «No puedo soportar eso», exclamó. «Es de todo punto preciso que salga del cajón». Pero cuando se encontraron en el suelo y miraron hacia la consola, vieron que el viejo chino se había despertado e, inclinando su cuerpo, se lanzaba hacia ellos como un fardo. «¡Corramos, que viene el chino!», gritó la pastorcilla, pero estaba tan desolada que cayó de rodillas. «Tengo una idea», dijo el deshollinador. «Si escaláramos el gran jarrón de porcelana de China que está en aquel rincón, podríamos ocultarnos entre las rosas y la lavanda y echarle sal en los ojos cuando se aproximara». «Eso no puede ser», dijo ella. «Además, yo sé que el viejo chino y el jarrón han sido novios, y cuando se ha estado unido de esa forma, siempre queda algo de simpatía. No nos queda otra cosa que hacer que marcharnos a recorrer el mundo». «¿Verdaderamente tienes valor de venir conmigo por el mundo?», preguntó el deshollinador. «¿Has reflexionado lo grande que es y que jamás podremos volver aquí?». «He pensado en ello», respondió la pastora. El deshollinador la miró fijamente y dijo: «Mi camino pasa por la chimenea. ¿De verdad te sientes con valor para subir conmigo a la estufa, atravesar el hogar y el tubo? Una vez hecho esto, llegaremos a la chimenea y allí me encontraré a mis anchas. Subiremos tan alto que no podrán alcanzarnos, y ya en la parte más alta hay un agujero que se abre sobre el vasto mundo». Él la condujo a la puerta de la estufa. «Está muy negro», dijo la pastora, pero le siguió a través del hogar y del tubo, donde todo era como negra noche. «Ya estamos en la chimenea», dijo el deshollinador. «Mira, mira, allá arriba brilla una soberbia estrella». Sí, era una estrella del cielo que brillaba como si quisiera mostrarles el camino que habían de seguir. Escalaron la chimenea. Era espantoso, y tan alto, pero el deshollinador la ayudaba, la sostenía y le mostraba los mejores sitios donde podía posar sus piececitos de porcelana, y llegaron al fin a la cima de la chimenea, en donde se sentaron porque estaban cansados y con razón. El cielo con todas sus estrellas estaba encima de ellos, y todos los tejados de la ciudad por debajo. Miraron a su alrededor y sus ojos se posaron en la lejanía. La pobre pastorcilla no había imaginado nunca que aquello fuera tan enorme. Inclinó la cabeza sobre el pecho del deshollinador y lloró tanto que el oro de su cinturón se destiñó. «Es demasiado», exclamó. «No puedo soportarlo, el mundo es enorme. Oh, cómo me gustaría estar de nuevo sobre la consola delante del espejo. No volveré a ser feliz hasta que me encuentre allí. Yo te he acompañado hasta el inmenso mundo.
Ahora bien, puedes devolverme a nuestra casa si es que me quieres un poquito. El desollinador le expuso sus razones. Le habló del viejo chino y del mayor general comandante en jefe de los pies de Macho Cabrío. Pero ella sollozaba tan fuerte y se abrazaba con tal afán a su desollinador que éste no tuvo más remedio que complacerla, aun considerándolo una locura. Con mucho trabajo volvieron a recorrer el camino descendiendo por la chimenea. Se metieron por el tubo, atravesaron el hogar, lo cual no era nada divertido, y se encontraron en la oscura estufa. Una vez allí, escucharon tras la puerta para saber lo que pasaba en el salón. No se oía ningún ruido. Echaron una ojeada. ¡Ay! En mitad del pulimentado suelo yacía el viejo chino. Se había caído de la consola cuando había querido perseguirlos y estaba roto en 3 pedazos. Su tronco estaba partido en 2 trozos y la cabeza había rodado hasta un rincón. El mayor general comandante en jefe de los pies de Macho Cabrío continuaba soñador en el lugar de siempre. «Es terrible», exclamó la pastorcita, «el viejo abuelo partido en pedazos. Y ha sido por nuestra culpa. No podré sobrevivir a esta desgracia». Y se retorcía sus manitas. «Se le puede componer», dijo el desollinador. «Ya verás cómo se le puede componer. Tranquilízate. No hay más que coger el cuello, encolarlo y unirlo al tronco. Quedará como nuevo y podrá decirnos aún muchas cosas desagradables». «¿Eso crees?», preguntó la pastora. Y escalaron la consola y se colocaron en sus respectivos sitios. «Bueno, ya estamos otra vez aquí», dijo el desollinador. «Para esto hubiéramos podido evitarnos tantas molestias». «Sí, si al menos el viejo chino pudiera ser reconstruido», dijo la pastora. «Costará muy caro». Lo compusieron. La familia encoló al viejo chino, le sujetaron bien la cabeza al tronco y quedó como nuevo, pero ya no podía mover la cabeza. «Os habéis vuelto muy orgulloso desde que os partisteis en pedazos», le dijo el mayor general comandante en jefe de los pies de Macho Cabrío. «Me parece que esto no fue para tanto. ¿Me casaré con la pastorcilla, sí o no?» La pastorcilla y el desollinador miraron con emoción al viejo chino. Tenían miedo de verle hacer un signo afirmativo con la cabeza, pero ya no podía. Le era muy penoso confesar a un extraño que tenía encolada la cabeza y que jamás volvería a moverla. Los amantes de porcelana permanecieron, pues, juntos para siempre, y se amaron hasta el día en que, a su vez, ellos también se rompieron en trozos. De Hans Christian Andersen, El traje nuevo del emperador. Hace muchos años vivía un emperador tan aficionado a los trajes nuevos que daba todo su dinero por estar bien vestido. No se cuidaba de sus soldados, ni se preocupaba del teatro, ni de pasear en coche por el bosque, sino únicamente de lucir sus trajes nuevos. Tenía un vestido para cada hora del día y de la misma forma que se suele decir de un rey que está en consejo. De él siempre se decía que estaba en el guardarropa. En la gran ciudad donde vivía, todo el mundo se divertía mucho porque continuamente estaban llegando numerosos extranjeros. Un día llegaron 2 estafadores. Se fingieron tejedores y dijeron que eran capaces de tejer la tela más maravillosa que se haya podido imaginar. No solo los colores y el dibujo eran excepcionalmente bellos, sino que los trajes hechos con esa tela tenían la maravillosa propiedad de ser invisibles para quienes no supieran desempeñar su cargo, o bien para los que fueran irremisiblemente tontos. He ahí unos trajes maravillosos,
se dijo el emperador. Usándolos podré descubrir qué individuos no saben cumplir con su deber en mi reino. Podré distinguir las personas inteligentes de las tontas. Sí, es preciso que me mande a hacer inmediatamente un traje de esa tela. Y dio mucho dinero a los estafadores como anticipo para que empezaran su trabajo. Instalaron perfectamente 2 telares y fingieron que trabajaban, pero no tenían nada en ellos. Inmediatamente pidieron la seda más fina y el oro más puro, con lo que llenaron sus sacos mientras trabajaban con los telares vacíos, a veces hasta altas horas de la noche. Me gustaría mucho saber cómo llevan la confección de la tela, se dijo el emperador. Pero se tenía un poco cohibido ante la idea de que el que era tonto o no cumpliese bien su cometido no podría ver la tela. Sin embargo, creía que no tenía nada que temer por sí mismo, pero quería primero enviar a alguien para que viese cómo marchaba el tejido. Todos los habitantes de la ciudad sabían la maravillosa cualidad que la tela poseía, y cada cual se sentía curioso de ver lo tonto o lo incapaz que era su vecino. Enviaré a los tejedores a mi anciano y buen ministro, se dijo el emperador. Él es quien puede observar mejor el efecto que hace la tela, ya que es inteligente y nadie cumple con su deber mejor que él. Y el anciano y honrado ministro entró en la sala donde los 2 estafadores trabajaban en sus vacíos telares. «Dios tenga piedad de mí», se dijo el anciano ministro, abriendo los ojos desmesuradamente. «No veo nada de nada». Pero no lo dijo. Los 2 estafadores le rogaron que tuviera la bondad de acercarse, y le preguntaron si no era el dibujo más bello y los colores más encantadores los que poseía aquella tela. Y le enseñaron el telar vacío. El pobre ministro no hacía más que abrir los ojos, pero no veía nada, ya que ahí no había nada. «Gran Dios», pensaba, «¿es que seré tonto? Jamás lo hubiese creído, y es preciso que nadie lo sepa. ¿Es que cumpliré mal con mi deber? No, es necesario no decir que no puedo ver la tela». «Bueno, usted no dice nada», dijo uno de los 2 tejedores. «Oh, es preciosa, es algo magnífico», dijo el anciano ministro mirándola con sus gafas. «¡Qué dibujo, qué colores! Diré al emperador lo mucho que me ha gustado». «Oh, es un gran placer para nosotros», dijeron los tejedores, y designaron los colores por sus nombres y explicaron el raro dibujo. El anciano ministro los escuchó con atención a fin de poder repetir lo que oía cuando volviera al lado del emperador, y eso fue lo que hizo. Más adelante los estafadores pidieron más dinero, así como seda y oro para la tela. Metieron todo en sus bolsillos y alforjas, pero ni un solo hilo ocupó su puesto en el telar. Sin embargo, continuaron tejiendo en el telar, vacío como antes. Bien pronto el emperador envió a un segundo alto funcionario muy honrado para que se enterase cómo iba el tejido y si la tela estaría pronto acabada. Le ocurrió lo mismo que al ministro. Miró y miró, pero como no había nada en el vacío telar, nada pudo ver. «¿Y bien? ¿No es una tela maravillosa?», le preguntaron los 2 estafadores y le mostraron y explicaron el maravilloso dibujo que no existía. «Yo no soy tonto», pensó el individuo. «Por tanto, es que no cumplo bien con mi deber. Esto me parece muy raro, pero es necesario que nadie se dé cuenta de ello». Y alabó la tela que no veía, mostrando gran entusiasmo por los bellos colores y el encantador dibujo. «Sí, es magnífica», dijo al emperador. Todos los habitantes de la ciudad hablaban de la maravillosa tela.
y el emperador quiso verla por sí mismo mientras se encontraba en el telar. Con una escolta de hombres eminentes, entre los que se hallaban los dos ancianos funcionarios que ya habían ido al taller, se dirigió a éste y se acercó a los dos estafadores que tejían con todo su entusiasmo, pero sin hilo. «Vea, Majestad, ¿no es admirable?», exclamaron los dos ancianos y honrados funcionarios. «Mire, mire, Vuestra Majestad, qué dibujo, qué colores». Y señalaban con el dedo el vacío telar, puesto que creían que los demás sí podían ver la tela. «¿Cómo?», pensó el emperador. «No veo nada. Es terrible. Seré tonto. No estoy capacitado para ser emperador. Oh, no podía sucederme nada más espantoso». «Oh, es bellísima», exclamó el emperador. «Les doy mis más sinceras felicitaciones». E hizo un gesto de satisfacción con la cabeza mientras contemplaba el telar vacío. No quería decir que no veía nada. Todo el séquito miraba y remiraba y no veía más que lo que todos veían, pero decían con el emperador: «Oh, es hermosísima, es maravillosa, es algo nunca visto». Y le aconsejaban que se hiciera un traje de aquella tela, nueva y soberbia, para la gran procesión que debía celebrarse muy pronto. «Es admirable, magnífica, perfecta», decían a coro, y todo el mundo estaba encantado. El emperador gratificó espléndidamente a los dos estafadores y les concedió la cruz de caballero para que se la pusieran en el ojal de la chaqueta, así como el título de caballeros tejedores. La noche anterior, al día en que debía celebrarse la procesión, los estafadores estuvieron trabajando con más de 16 bujías. Los habitantes de la ciudad podían ver las prisas que se daban por acabar el nuevo traje del emperador. Hicieron la pantomima de quitar la tela del telar, cortarla con grandes tijeras, coserla con agujas sin hilo, y al fin exclamaron: «El traje está terminado». El emperador acudió en persona al taller, escoltado por su guardia de honor. Y los dos estafadores elevaron un brazo en el aire como si sostuviesen algo y dijeron: «Este es el pantalón, esta es la chaqueta y este es el manto». Y así sucesivamente. Es ligero como tela de araña y al ponérselo parece como si no se llevara nada encima del cuerpo. Pero esa es precisamente la virtud de esta tela. «Sí», asintieron todos los caballeros, pero no veían nada, porque ahí no había nada. «¿Quiere Vuestra Majestad Imperial tener la bondad de desnudarse para que le pongamos el traje nuevo delante de este espejo?» El emperador se quitó sus vestidos y los estafadores hicieron solamente el gesto de irle colocando cada pieza nueva, adaptándoselas al cuerpo, sujetando a la cintura algo como si fuera un cinturón, mientras el emperador se volvía a uno y otro lado para contemplarse en el espejo. «¡Dios santo! ¡Y qué bien le sienta!», exclamaron todos. «Es una maravilla, qué dibujo, qué colores, vaya un traje precioso». Fuera están ya las personas que han de llevar el palio bajo el cual ha de asistir Vuestra Majestad a la procesión», dijo el maestro de ceremonia. «Sí, ya estoy dispuesto», dijo el emperador. «Todo está bien». Y se miró una vez más en el espejo, pues tenía que dar la impresión de que admiraba y contemplaba su traje de gala. Los chambelanes, que debían llevar la cola, tocaron con sus manos el suelo e hicieron como que la levantaban. Echaron a andar con las manos delante de ellos, pues no querían que nadie se diera cuenta de que no veían nada.
Y el emperador desfiló en la procesión bajo el magnífico palio y todo el mundo, en la calle y en las ventanas, exclamaba: ¡Qué espléndido es el traje nuevo del emperador! ¡Qué bello cinturón! ¡Qué magnífica cola! ¡Qué bien le sienta el traje! Porque nadie quería que los demás se diesen cuenta de que no veían nada, señal de que eran unos tontos o unos ineptos. Ningún traje del emperador había tenido un éxito parecido. «Pero si no lleva nada», gritó un niño. «Dios santo, escuchad la voz de la inocencia», exclamó el padre. Y cada cual susurraba al oído de su vecino lo que había dicho el niño. «No lleva nada encima. Un niño ha dicho que va desnudo». «¡Va desnudo!», gritó al fin todo el pueblo. Y el emperador hizo una mueca, pues sabía que su pueblo tenía razón, pero se dijo que era preciso continuar la procesión hasta el final. E irguiéndose más aún, continuó su marcha, mientras le seguían los chambelanes que sostenían una cola que no existía. De Hans Christian Andersen, El soldadito de plomo. Había una vez 25 soldaditos de plomo, todos hermanos porque habían nacido de una vieja cuchara de plomo. Llevaban el fusil al hombro, la cabeza erguida y el uniforme rojo y azul les sentaba a todos bastante bien. La primera frase que oyeron en este mundo cuando levantaron la tapadera de la caja donde estaban metidos fue: ¡Soldaditos de plomo! El grito lo había lanzado un niño que aplaudía con toda su fuerza. Se los habían regalado por ser su cumpleaños e inmediatamente se puso a alinearlos sobre la mesa. Todos los soldados se parecían entre sí. Solo uno de ellos era diferente a los demás porque carecía de una pierna. Al hacerlos se había acabado el plomo y el último quedó cojo. Se sostenía perfectamente sobre su única pierna, lo mismo que los otros sobre las dos, y es precisamente de él de quien vamos a contar su maravillosa historia. En la mesa donde estaban alineados los soldaditos, había otros muchos juguetes, pero lo que más llamaba la atención era un espléndido castillo de cartón. Por las ventanas podían verse los salones. En la parte de afuera, unos arbolitos rodeaban un espejo que representaba el lago, en donde nadaban y se reflejaban bellos cisnes de cera. En conjunto era una maravilla, pero lo más hermoso de todo era una damisela que estaba en pie en la puerta del castillo. Era también de cartón, pero llevaba puesto un traje de blanco lino y una cinta azul en torno a su cuello, en mitad del cual se destacaba una brillante lentejuela, tan grande como su cara. La damisela tenía los dos brazos hacia arriba, porque era bailarina, y elevaba tanto una de sus piernas que el soldadito de plomo no podía verla, y creyó que era coja como él. Esta damisela sería una esposa muy a propósito para mí, se dijo. Pero debe ser de alta alcurnia porque vive en un castillo, mientras que yo no tengo más que una caja de cartón que nos pertenece a 25, y ese no es un buen lugar para una dama. De todas formas, es necesario que haga amistad con ella. Y se tendió cuán largo era tras la caja de rapé. Desde allí podía mirar a la delicada damita que continuaba sobre una pierna sin perder el equilibrio. Cuando avanzó la noche, los otros soldaditos de plomo se metieron en la caja y los habitantes de la casa se fueron a dormir. Entonces los juguetes se pusieron a jugar, es decir, a recibir visitas, a pelearse y a bailar. Los soldados de plomo hacían mucho ruido en la caja porque querían divertirse también, pero no podían levantar la tapa. El cascanueces empezó a hacer cabriolas
y los trozos de tiza se divertían pintando tonterías en la pizarra. El jolgorio fue tal que el canario se despertó y se puso a cantar, pero lo hacía en verso. Los dos únicos juguetes que no participaron en la algarabía fueron el soldadito de plomo y la bailarina. Ella permanecía erguida sobre la punta del pie, con los dos brazos al aire, y él no estaba menos firme sobre su única pierna, y ni un solo instante apartó los ojos de la damisela. Cuando el reloj dio las 12 campanadas de la medianoche, ¡clac!, se abrió la tapadera de la caja de rapé. No contenía ni una mota de tabaco, sino un muñequito negro. Era un juguete de broma. «Soldadito de plomo», dijo el muñequito, «¿quieres apartar tu mirada de la bailarina?». Pero el soldadito hizo como que no le había oído. «Bueno, espera mañana y ya verás», añadió el muñequito. Cuando llegó el día siguiente y se presentaron los niños, el soldadito de plomo fue colocado en la ventana. Y ya fuese el muñequito o la corriente de aire, el caso es que la ventana se abrió de repente y el soldadito cayó de cabeza desde la altura de un tercer piso. Fue un viaje terriblemente rápido. Quedó clavado en el suelo con la pierna para arriba y con la bayoneta metida entre dos adoquines. La criada y el niño bajaron precipitadamente a buscarlo. Ya abajo estuvieron a punto de aplastarlo, pero no le encontraron. Si el soldadito hubiera gritado, «¡Hey, estoy aquí!», lo hubieran visto, pero él no creyó conveniente gritar porque estaba de uniforme. Empezó a llover torrencialmente, lo que fue un serio contratiempo. Cuando cesó la lluvia, se acercaron dos niños de la calle. «Mira», exclamó uno, «es un soldadito de plomo. Vamos a hacer que navegue». Los dos pilluelos hicieron un barco con un periódico. Colocaron al soldadito en el centro y lo echaron en el arroyuelo. Los dos niños corrían al lado del barco y aplaudían frenéticos. Dios santo, qué olas tenía el arroyuelo y qué corriente. Es verdad que había llovido a cántaros. El barquito de papel se balanceaba, subía y bajaba, y a veces viraba con tanta rapidez que el soldadito sentía palpitar su corazón. Pero continuaba firme. Compuso su aspecto y miró hacia adelante, fusil al hombro. De repente el barquito de papel penetró en un túnel tan oscuro que le recordaba su caja de cartón. «¿A dónde iré a parar?», se preguntó. «Esto es cosa del muñequito guasón. Si al menos estuviese la damisela conmigo, no me importaría nada estar a oscuras». En ese instante se presentó una enorme rata que vivía bajo el túnel del arroyuelo. «¿Tienes pasaporte?», le preguntó la rata. «Enséñame tu pasaporte». El soldadito de plomo no respondió y apretó aún con más fuerza su fusil. El barco pasó rápidamente y la rata lo persiguió. ¡Ay, cómo rechinaba los dientes y gritaba pidiendo ayuda! «¡Detenedlo, detenedlo! No ha pagado aduana, no ha enseñado el pasaporte». Pero la corriente era cada vez más fuerte y el soldadito de plomo podía percibir ya la luz delante de él y en el lugar donde acababa el túnel. Solo que oyó un espantoso ruido, capaz de poner los pelos de punta al más valiente. Y no era para menos porque en el lugar donde terminaba el túnel, el riachuelo se dirigía derecho hacia un gran canal. Era tan peligroso para el soldadito de plomo como para nosotros enfrentarnos con una cascada. Se encontraba tan cerca ya que no pudo detenerse y el barco se precipitó en el canal. El pobre soldadito de plomo se mantuvo tan erguido como le fue posible, y nadie podía haber dicho que hubiese tenido miedo. El barco dio 2 o 3 vueltas y se llenó de agua hasta los bordes.
Era inminente el naufragio. El soldadito de plomo estaba con el agua al cuello y el barquito se hundía cada vez más. El papel se deshacía. El agua ocultó la cabeza del muñeco y pensó en la linda bailarina, a la que no vería nunca más. A los oídos del soldadito llegó la canción: Peligro, peligro, soldado, vas a morir. Al fin se deshizo la nave de papel y el soldadito se hundió y un gran pez se lo tragó. Vaya oscuridad que había allá adentro. Era aún peor que el túnel y además mucho más estrecho. Pero el soldadito de plomo era inconmovible. Durante todo el trayecto permaneció con su fusil al hombro. El pez se agitó, moviéndose de una forma desordenada. Terminó por quedarse inmóvil y al cabo el soldadito se vio atravesado por un haz de luz que parecía un relámpago. Una vez más vio la claridad. Alguien gritaba: ¡Un soldadito de plomo! Al pez lo habían pescado, llevado al mercado, vendido y transportado a la cocina, donde la doméstica lo había abierto con un cuchillo. Cogió entre sus dedos al soldadito y lo llevó al salón, donde todo el mundo se afanaba por ver a un hombre tan notable que había viajado dentro del estómago de un pescado. Pero el soldadito no estaba orgulloso de ello. Lo colocaron sobre la mesa y hay que ver lo que ocurre en este mundo. Estaba de nuevo en el mismo salón de donde había caído a la calle, y vio a los mismos niños y los mismos juguetes estaban sobre la mesa. Volvió a contemplar el magnífico castillo con la gentil bailarina. Aún estaba sobre la punta del pie y permanecía tan firme como él. El soldadito de plomo se impresionó tanto que estuvo a punto de llorar. Pero esto no era lo adecuado. La miró y ella le devolvió la mirada, pero no se dijeron nada. De repente, uno de los niños cogió al soldadito y lo arrojó a la estufa, sin que hubiera motivo para ello. Era otra trastada del muñequito de la caja de rapé, seguramente. El soldadito sintió un calor enorme, pero no sabía si era a causa del fuego o del amor. Habían desaparecido sus colores, pero nadie podía decir si era a causa del viaje que había hecho o por el dolor. Miró a la bailarina, ella le miró, y el soldadito sintió que se fundía, pero permaneció inconmovible, fusil al hombro. Entonces se abrió una puerta y el aire se apoderó de la bailarina, que voló como una sílfide hacia la estufa y cayó al lado del soldadito. Las llamas prendieron en ella y desapareció. Después, el soldadito quedó hecho una pasta y, a la mañana siguiente, cuando la criada quitó las cenizas, se encontró un corazoncito de plomo. De la bailarina solo quedaba la lentejuela, negra como el carbón.